Muy buenas noches, audiencia de aquí de Facebook y congregación de la Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Les saluda su servidora, la pastora Rocío Villavicencio. Muy contenta de estar una vez más con ustedes. Para mí es un privilegio ser canal de bendición y cumplir el propósito para el que fui llamado. Fui llamada. Les saludo nuevamente juntamente con la congregación en esta noche. La congregación nuestra está localizada en el 1234 West de la 31 calle en Hialeah, Florida 33012. Para cualquier petición de oración, cualquier necesidad que usted tenga, por favor nos puede llamar al 786-306-4196. Si usted está pasando por momentos, dificultades, necesita oración, llámenos. Estamos aquí el cuerpo de Cristo, una iglesia que está lista para poder ayudarle en cualquier necesidad, con los otros testimonios. Asimismo tenemos de 12 a 2 de la tarde servicio de alabanza. Compartimos la palabra y tenemos un servicio maravilloso donde la presencia del Espíritu Santo se manifiesta, donde hay poder de palabra. La verdad que no salimos igual. Es un día precioso. Bueno, todos los días lo hizo el Señor y ese es el día que el Señor lo hizo para que nosotros en su cuerpo la alabemos y glorifiquemos. Por eso es bueno compartir y los hermanos juntos en armonía. Los miércoles, como ustedes ya saben, tenemos nuestra cita aquí de compartir el mensaje de la palabra a partir de las 8 de la noche. Bueno, hasta las 9. Esta noche tenemos un tema precioso y el tema se titula La duda. ¿Quién no ha tenido dudas? Todos tenemos dudas en un momento. Pero antes de comenzar este tema, quisiera hacer y explicar qué es lo que te quita el espíritu de temor. Vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. Queriendo ser, segunda de Timoteo, discúlpeme. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 7. Dice la palabra así. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Les vuelvo a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Estas son las tres cosas que precisamente el enemigo de nuestras almas quita en una persona o en un creyente por medio del espíritu del temor, de la duda. Le quita el poder a través de la palabra, tenemos autoridad, el amor y el dominio propio. Vamos a ver primero, amor. Vamos a hablar lo primero, como dice aquí. Poder. El poder en el griego es dunamis. Y es el poder sobrenatural de Dios. ¿Y cómo encontramos el poder sobrenatural de Dios? A través de su palabra, a través del Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros. Porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El amor ágape del Padre, el amor de Dios por nosotros, la certeza, la fe de que Él nos ama con un amor infinito, un amor que no tiene comparación. Y el dominio propio, que es el soronismo, viene de una combinación. Sos es seguro. Y peren la mente, o sea, pensar
seguro. El dominio propio es pensar seguro, tener la seguridad, la certeza. Por eso dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza, la seguridad, el dominio propio, el amor del Señor, saber que Él nos ama con un amor incomparable. Nos preguntamos, y ustedes se preguntan esta noche, ¿por qué atacan a estos tres elementos la duda? El poder. Vamos al primer punto, dice, sino de poder, amor y dominio. Nos atacan el poder, que es el poder sobrenatural de Dios. Cuando el enemigo, el dominio del temor está en la vida de nosotros los creyentes, le quita el poder y lo lleva a una vida inútil e inservible. Cuando el temor nos invade, nos quita el poder. Porque cuando tenemos temor, leemos la palabra, pero no la creemos. No creemos que esa palabra y no se rema en nosotros, y no podemos temor para levantarnos, el poder para levantarnos en espíritu y decir, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso dice la palabra que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos solamente muévete, y se mueven. Muchas personas son talentosas y tienen dones, pero no los desarrollan porque son cobardes. Están bajo el dominio del espíritu de temor. Ay, yo no lo puedo hacer, yo no tengo buenas palabras, ay, es que me da miedo, me da nervio, y si me sale mal. No, usted es un guerrero de Cristo. Usted tiene que estar siempre dispuesto y siempre preparado para lo que viene, sin temor, porque Dios se encarga de equiparlo en todo, mi amado hermano. Es más, el creyente que está bajo la influencia del temor, su fe se debilita y no puede conquistar porque cae en la frustración y la derrota. Le vuelvo a repetir, que el creyente que está bajo la influencia del temor, su fe se debilita, porque usted se bloquea la mente, usted empieza a decir, yo no lo puedo, tal vez no quisieran, no voy a poderlo tener. Y no puede conquistar porque cae en la frustración y la derrota. Nos afectan el amor. Cuando una persona está bajo el temor, no puede amar porque siempre tiene desconfianza o inseguridad. El temor, hermanos, atrae en el amor celos, contienda y destrucción. Si nos referimos al dominio propio, una de las cosas que hace el enemigo o el espíritu de temor es hacer que se pierda la calma y la paz. El temor lleva a la persona a la depresión y a la desesperación, y en algunos casos hasta el suicidio, mi amado hermano. Una persona con temor se desequilibra y pierde el control de sus emociones, amada iglesia, y puede llegar a la depresión y hasta la locura. ¿Por qué? Porque el temor se pone nerviosa, ay, no puede, o sea, te paraliza, el temor te paraliza. Sabemos que la vida cristiana empieza y continúa en la fe. Y es ahí donde entra este segundo enemigo, que es la duda. Tenemos el temor, pero es la duda. ¿Qué es la duda? Muchos ministerios y siervos de Dios permitieron bajar su escudo de la fe y le dieron paso al enemigo llamado duda. Dice que nosotros no creemos por vista, que nosotros creemos con todo nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro cuerpo, por fe. Llamar lo que no se ve como que sí es. Y este es el segundo espíritu inmundo, hermano, la duda, que se presenta en la vida de nosotros los cristianos para matarnos la fe
y hacernos desistir del servicio. Veamos el significado de duda. La duda significa vacilación o falta de determinación ante varias posibilidades de elección sobre creencias, noticias o hechos. La duda es un sinónimo de desconfianza, de incertidumbre, de indecisión, vacilación, sospecha, recelo, temor. Mire todo lo que conlleva la duda. Quiero volverles a repetir lo que es el sinónimo de duda. Desconfianza, incertidumbre, indecisión, vacilación, sospecha, recelo y temor. Esos son sinónimos de duda. Hola mi hermana bendecida, mi hermana Ana. Vemos cómo el uno está implicado del otro. Ya vimos primero el temor. ¿Y qué nos dice la palabra? En 2 de Timoteo capítulo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ese poder sobrenatural que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo, el amor de Dios, el amor ágape y el dominio propio, es la combinación de estar seguro, de pensar en seguridad. Nos dio el poder para nosotros tener una vida en poder, en victoria. Nos dio su amor, y cuando una persona está en temor, le estoy repasando para los que no estuvieron del principio, no puede amar porque siempre tiene una desconfianza cuando usted tiene temor. Tiene una inseguridad. El temor en el amor trae celos, contienda y destrucción. Y en el dominio propio que nos ha dado el Señor, una de las cosas que hace el demonio del temor, el espíritu de temor, es hacer que uno pierda la calma y la paz. Y el temor lleva a una persona a la depresión, a la desesperación y en algunos casos hasta el suicidio, hermanos. Una persona que tiene temor se desequilibra y pierde el control de sus emociones. Por eso es cuando estamos diciendo que sabemos que la vida cristiana empieza y continúa por la fe. Y es ahí donde aparece el segundo enemigo, que es la duda, que es lo que estoy diciendo. Le dije que el sinónimo de duda es desconfianza, incertidumbre, decisión, vacilación, sospecha, recelo y temor. Veamos, el uno está implicado del otro. Tanto el temor como la duda están unidos. Estos espíritus nunca trabajan solo, la duda y el temor. Tienen una cadena de operación, pero como ustedes no se imaginan, pero el fin es el mismo. Matarte tu espíritu. Porque la duda es capaz de apartarte. Porque se manifiesta después de la divagación de un pensamiento, viene el temor. En contra de una verdad establecida viene la duda. Ay, pero dice el Padre que no me dejará de separar y verá. Y yo estaré, el Señor me va a aceptar como soy yo. Ay, Padre. Y yo creo, la duda. Hay muchas personas que a veces, habiendo aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, están viviendo una vida en obediencia, a veces tienen dudas que si pueden llegar un día a la presencia de Dios Padre. Mi hermano, no permita que la duda le robe el gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Tenga confianza y la certeza que usted está sellado, que usted está limpio, que usted es resplandeciente, que usted es testificado, que usted es redimido, que usted es la niña de los ojos de Dios. Y no permita que la duda le robe todas las bendiciones que tenemos a través de Cristo Jesús. La duda puede llegar a excavar tan profundo en tu mente, por eso dice que la mente tiene conciencia. Aquí, en esta mente, no permita que ningún pajarito se venga aquí en este nido. Y hace que creas cosas que no son ciertas, hermanos. Es decir, te
manipula a irte en contra de la sustancia que hace lo posible, la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si quieres ir más profundo, te lleva a desagradar a Dios, la duda. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, vámonos a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice la palabra, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, cuando usted tenga la duda, usted acuérdese de estos versículos claves, que sin fe es imposible agradar a Dios. Créale a Dios. Aunque usted venga las cosas más negras en el día que usted esté viviendo, usted créale a Dios que Dios está con usted y que si Él está con usted, nada es contra usted. La duda es un espíritu inmundo, amados, que quiere apartarte de Dios y de sus propósitos. El objetivo de la duda es arrastrarte hacia un espíritu mayor al que es la incredulidad. Comienza un poquito y terminas no creyendo nada. La duda es poca fe, amada iglesia, que uno puede tener. Veamos Mateo capítulo 14 del 22 al 23. Mateo capítulo 14 del 22 al 23. Vamos, amada iglesia. Dice la palabra del Señor así. Enseguida hizo que los discípulos lo subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. 22 al 33. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra, o sea, estaba bien profundo, y era azotada por las olas, por el viento, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia, o sea, más de la medianoche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y decía, ¿es un fantasma? Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en el barca le adoraron diciendo, en verdad, eres hijo de Dios. Mira, amada iglesia, mira, hermano precioso, cuando nosotros escuchamos y leemos esta escritura, nos damos cuenta que lo único que nosotros tenemos que tener es fe para reinar sobre toda circunstancia, porque Jesús es el que nos va a cargar, el que nos lleva. Jesús hizo todo por nosotros. Muchos de nosotros estuvimos a un paso de probar, hemos estado a un paso de probar lo sobrenatural de Dios, o lo hemos probado, ¿verdad? Porque ¿cuánto no lo hemos visto? Así como grandes hombres de la fe que hemos leído aquí en la Biblia, pero el que hizo retrocedernos a veces y el que a veces no nos permite que alcancemos la bendición es la duda. Por eso yo te digo en esta noche, no dudes.
cuando venga a ti, a tu mente, la duda, lleva tus pensamientos cautivos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Porque como lo dice Hebreos, hermanos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú dudas, quiere decir que tu fe no está fortalecida. Cuando Jesús confronta a Pedro con esta verdad, hombre de poca fe, no es para humillarlos. Yo quiero aclararles esto o señalarlo negativamente. No, amada iglesia. Lo hace para evitar que caiga en algo peor, que es la incredulidad. Es lo que le dice poca fe, para que él se dé cuenta que estaba, por no creer, por mirar, él estaba perdiendo la bendición de poder haber terminado y caminar y llegar hasta la barca, llegar hasta Jesús y no verse hundido. Así nos pasa a todos, hermanos. Me pasa a mí de repente. A veces uno tiene problemas, tiene dificultades en el diario vivir y de repente uno dice, wow, es que yo no lo puedo hacer, tal vez no se me da. No, mi hermano, no caigamos en eso, sino que siempre recordamos de que el Señor está con nosotros y que si Él está con nosotros, nada es en contra de nosotros. Veamos qué se dice de la incredulidad. Ya le dije que la duda nos lleva a la incredulidad. Entonces vamos a ver qué es la incredulidad. Y la incredulidad es la falta de fe. ¡Wow! O sea que es lo mismo. Este es el punto más crítico porque es el que más extermina la fe. Y como consecuencia, amada iglesia, el que tú no entres en el reino. A veces nos pasan situaciones en la vida y empezamos a dudar de que Dios nos ama. Y por empezar a dudar, viene la incredulidad de que ese Dios poderoso, Dios que dio su Hijo por ti, por mí, nos ama con un amor eterno y nos olvidamos del sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario y nos apartamos. Pero es la duda, comenzamos con la duda y viene la incredulidad y al fin muchos nos hemos separado y muchos se han separado de los caminos del Señor. No leen la palabra, muchos un día le conocieron, eran fervientes hermanos cristianos, pero en ellos llegó algo de duda por cualquier situación que están viviendo. Y en vez de buscar el rostro de Dios, le dieron la espalda al Señor. Y eso lo estamos viviendo hoy por hoy y se llama apostasía, mi amada iglesia. La incredulidad es el resultado de un corazón endurecido. No, yo no voy más a la iglesia porque ahí ni el pastor ni los hermanos. Porque ¿cómo puede ser posible que mi hijo se murió? ¿Cómo puede ser posible? A veces le culpan al Señor. Y no es así, amada iglesia. Dios es soberano. Dios no manda la muerte. Pero si un hijo de nosotros, por algún motivo, un accidente, una enfermedad, muere, no es porque Dios no le ama. Simplemente porque los tiempos de Dios nuestros solamente Dios los conoce. Por eso siempre les digo a ustedes, mis amadas iglesias, tenemos que estar preparados para cuando el Señor nos llama a su presencia, nosotros estemos preparados en nuestra maleta espiritual. Estemos en paz con Dios y en paz con todos. Por eso dice que la incredulidad es el resultado de un corazón endurecido. Y una de estas formas es, por tanto, dudar. Vámonos a Hebreos, capítulo 3, versículo del 7 a 12. Hebreos, capítulo 3, del 7 a 12. Dice la palabra de Dios así. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Y continúa diciendo,
Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desviaban en su corazón y no han conocido mis caminos, como juré en mi ira, no entraron en mi reposo. El Señor quiere que nosotros entremos en su reposo, amada iglesia. Aquí el reposo, lo que nos está hablando, lo que significa venir a la tierra y vivir en ella en paz, en tranquilidad. Deja tus cargas. Si tienes un problema, entrégasele. Ríndete al Señor. Vive en paz, en reposo. Dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Y cuáles son los delicados pastos? Es su palabra. Descansa en su palabra. Créele a Dios, créele a su palabra. Dios sigue insistiendo que no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Porque Él sigue hablando, pero la duda ha hecho que nuestros oídos mengüen porque se han encargado de disminuir tu fe. ¿Cómo es eso, pastora? ¿Cómo se disminuye la fe? Porque ya no le creemos a la palabra. Entonces, y la fe viene por el oír de qué? Oír de la palabra de Dios. Pero ahí no se detiene todo. Vamos por más. Vámonos a Hebreos 15:16, capítulo 3, del 15 al 16, y dice, en cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación, porque quienes habiendo oído lo provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación. Quienes fueron los que habían oído, le está diciendo el Señor, le provocaron. Acuérdense cuando Moisés fue a recibir, ¿qué hizo el pueblo? Idolatría, con los mismos oros, ellos construyeron becerros para adorarlos. Por eso el Señor les dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? Ellos vieron la gloria de Dios y luego dudaron de sus promesas. Y esta es la duda que los arrastró a algo peor. Hermano, lo que le pasó a este pueblo nos pasa hoy en la actualidad. A veces vemos la maravilla, vemos la fidelidad del Señor, el amor del Señor, y aún dudamos. Y a veces somos tan egoístas, hermanos, que teniendo todo, a veces anhelamos más y no valoramos las cosas que tenemos, que a Dios le ha placido que tengamos. Porque, hermano, todo le pertenece a Dios y es de Dios. Nada de lo que tienes tú ni lo que tengo yo me pertenece. Aún nuestros hijos le pertenecen a Él. Él nos le plació dárnoslo para que nosotros, nuestro corazón, se goce. Ese trabajo que tú tienes, le plació dártelo. Cuídalo. No importa el trabajo que sea, sé feliz. Dale gracias a Dios, porque hay muchos que no lo tienen. Esa salud que tienes, dale gracias todos los días al Señor, porque muchos no le trabaja un riñón, o tienen problemas del corazón, o sufren de presión alta, y a veces no tienen una medicina, ni un dinero para comprarla. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que descanses en Él, que creas en Él y creas en su palabra. Que cuando veas cada minuto la gloria de Dios, tú puedas experimentar de la paz, de su gracia, de su favor, cada instante. Mi hermanos, a veces hay personas que son ciegas de nacimiento y a veces ven más las maravillas que Dios nos ha dado, nosotros que tenemos ojos, porque a veces nosotros andamos mirando y nos quedamos y miramos las cosas superficiales, pero el Señor quiere que nosotros miramos en realidad lo verdadero, con los ojos espirituales, los oídos espirituales. En Hebreo 3, 17, 18, vamos más adelante, dice,
y con quienes se disgustó, dice, y con quienes estuvo él disgustado 40 años. Ellos estuvieron en el desierto. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. El 18 nos dice, te apartará del reposo de nuestro Señor. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. La duda nos lleva a la incredulidad, mi amada iglesia. Por eso dice el Señor que la fe viene del oír de la palabra de Dios. Quiere de nosotros decir que nosotros tenemos que estar constantemente en nuestros oídos espirituales, oyendo de la palabra del Señor, no dejando para que esa palabra se haga rema en nuestro espíritu, que la podamos atesorar, para que la podamos nosotros disfrutar. Y cuando venga la tentación, nosotros podamos no caer en la tentación, amada iglesia. El texto dice a causa de la incredulidad. Quiere decir que esto implica no a algo, sino a alguien. O sea, la incredulidad no es de algo, sino a alguien, a nosotros, hermana iglesia. Hay que pedirle cada día al Señor que nos guarde de la tentación, que nos libre del temor, que nos libre de la duda, para no caer en la incredulidad. Y que nada ni nadie nos pueda separar de la presencia de Dios Padre. Muchos cristianos, mi amada iglesia, mi amigo, son víctimas de esta estrategia del enemigo de nuestras almas. Y llegan al punto de confesar que Dios no existe. ¿Ustedes han escuchado eso? Yo lo he escuchado. Dios no existe. Dios no me ama. Dios ya no me perdona. Y por eso ya no le puedo seguir. Es triste cuando uno escucha eso, hermano. Pero bendito sea el Padre que envió a su Hijo y dijo en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertareis, serás libre, verdaderamente libres. Usted y yo, amada iglesia, amigo que me está escuchando, podemos tener ahora mismo el acceso por medio de la sangre preciosa de Jesucristo, que es la que nos da la libertad. Yo le digo en esta noche a ti, a Iglesia de Cristo, Centro Educativo, a ti, hermano en Cristo, a ti, amigo que me estás escuchando, si tú quieres ser verdaderamente libre, recibe a Jesucristo como tu Señor y único Salvador. Pero no solamente recibirlo, sino mantener y vivir una vida conforme a la palabra, creyéndole a Dios y creyéndole su palabra. Que cuando venga a ti la duda y el temor a esta mente, tú lleves todos tus pensamientos cautivos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Esa es la única que te puede ayudar a salir de adelante en cualquier circunstancia. Cuando tú lees pasajes en los Salmos que te dice que el Señor es tu pastor y que nada te faltará, que aunque ande en valle de sombras de muerte no temerá mi corazón, porque tú estás conmigo, porque aunque vengan 1000 y 10,000 a mi diestra, no temerá mi corazón, porque tú estás conmigo. Esa es la certeza y la confianza que tú eres amada de ese Padre. No importa lo que estés pasando en esta noche, confía en el Señor y Él hará. Alaba al Señor. Si estás triste, adórale, alábale al Señor, porque en medio de esa alabanza, la alabanza va a enjuagar todas las cargas que tiene y te vas a liberar y tú vas a sentir la presencia de Dios Padre, porque cuando tú le alabas, tú estás reconociéndole, estás diciéndole: Padre, te necesito.
Padre, yo te necesito más que nunca. Yo necesito que tu gracia me envuelva. Yo necesito que tu favor, tu misericordia estén conmigo cada día. No tengas miedo, no tengas temor, porque eso es lo que quiere el enemigo, debilitar nuestra fe. Yo te digo en esta noche, amada iglesia, que nosotros estamos completos en Cristo Jesús. No te estoy hablando de una fe supernatural. Te estoy hablando de una fe que proviene de la palabra del Señor. Búscale al Señor mientras pueda ser hallado. Búscalo en espíritu, alma y cuerpo. Porque solamente los verdaderos adoradores, los que le adoran en espíritu y en verdad, son los que van a ver la presencia de Dios Padre. Yo sé que muchos que me están escuchando han experimentado cuando en sus momentos íntimos la presencia del Padre y han salido fortalecidos y sus fuerzas han sido renovadas. Si tú estás cansado y cargado, dice el Señor, ven a mí que yo los haré descansar. No temas porque yo soy tu Dios. Yo no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor en esta noche. El Señor en esta noche quiere recordarte unos versículos de confianza y te los voy a leer. El Salmo 91 del versículo del 1 al 2 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, mi refugio, mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Pero si vamos a Isaías 26, versículo del 3 al 4, te recuerda en esta noche la palabra. Tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuyo pensamiento viene atrás, dice que la palabra, dice, tú lees la palabra en voz alta, audible para que se me lleve aquí, y dice que la abundancia del corazón va a hablar tu boca, amada iglesia. Por eso dice, tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía en el Señor perpetuamente, porque el Señor Dios es una roca eterna. Amada hermana Ana, Jimena, Mauricio, en esta noche, el Señor nos está hablando también a mi vida, a tu vida, y nos dice que nos ama con un amor eterno. Pero todavía si nos vamos a Filipenses, capítulo 4, del 6 al 7, amada iglesia, dice, no se inquieten por nada, sino más bien con toda oración y ruego, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa, ¿qué quiere sobrepasar? Que está por encima de todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que la fe, que el favor, la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con ustedes cada día. Esa es mi oración. Continuemos orando los unos por los otros, amada iglesia. No he visto hermanos que siempre se unen a nuestros estudios, pero yo sé que ellos van a escuchar este mensaje. Y yo quiero decirle en esta noche que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, amada iglesia? Que Él es el que levanta nuestra cabeza, que Él nos ha puesto por cabeza y no por cola, que todas las riquezas de los impíos nos pertenecen. Recíbelas en el nombre de Cristo Jesús. Nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido a precio de sangre preciosa. Esos somos nosotros, príncipes. Nosotros somos la niña de los ojos del Señor. Somos los redimidos, los justificados. Eso somos, la justicia de Dios somos. Párate en eso. Que donde tú sepas que vas, va la princesa del Señor. No con soberbia, sino que tú lleves esa luz y que reflejes la luz al mundo. Y que cuando tú entres diga, ahí viene la amada de Cristo. Gracia y paz para sus vidas. Les amo en el amor del Señor y les amo personalmente. Les recuerdo que nosotros nos reunimos los días domingos a partir de las 11:30
a 12 un tiempo de confraternidad y de 12 a 2 de la tarde, de acuerdo a cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Estamos ahí alabando y glorificando el nombre de Cristo Jesús. Nuestra iglesia es el Centro Educativo CDO Miami, que está localizada en el 1234 del West y la 31 calle en Hialeah, Florida. Nos reunimos en el templo pequeño. Nuestro teléfono es el 786-306-4196. Nos puedes llamar para cualquier petición de oración, cualquier necesidad que tú tengas. O si no tienes una iglesia, te invitamos a que te reúnas con nosotros. Este domingo vamos a tener un tema precioso. Ven y reúnete. No dejes de congregarte. Si tú tienes una iglesia, reúne con tu pastor, apoya a tu pastor, pero sobre todas las cosas, cumple el mandato que el Señor te ha dado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, para que tú también seas canal de bendición. Gracias y paz a su vida. Que tengan muy buenas noches.